Hola, estamos en Rubí, rama Viveca de la Sociedad Teosófica, hoy que es viernes 28 de noviembre y tenemos invitado Jesús Jurado, que nos va a tratar sobre el tema de la aspiración y la concreción de un ideal. Jesús, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Voy a empezar leyendo una meditación. Entonces nos sentamos cómodamente. Relájate, la espalda derecha y que te sientas cómodo, que puedas respirar abierta, libremente. Endereza el cuello, la espalda y mantén la mente, las emociones serenas, quietas. Vamos a abrir un poco nuestra atención para comprender toda esta enseñanza, para compartir toda esta sabiduría, y voy a leer una meditación. Nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizan para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron y mantienen contacto. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y sufrimientos sin fundamento de que fueron ellos. Reunimos aquí un grupo de sus seguidores prestos a su influencia para nuestra enseñanza y admiración y guía, empezando por que nos permitan invocarles para recibir así la consideración y aplicar las enseñanzas profundas en nuestras vidas. Muchas gracias. Jesús, bienvenido. Gracias. Vamos a empezar. Vamos a hacer un poquito de silencio, un poquito nada más. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en Rubí, como ha dicho Pera. Hoy es 28 de noviembre y vamos a tocar el tema de la aspiración, la concreción del ideal. Esta charla, el título, tiene bastante que ver con lo que los últimos meses hemos tratado. Empezamos con el tema de la nueva era, la primavera pasada, y poco a poco aspectos prácticos de la vida de un aspirante, de un discípulo, de una persona interesada en el mundo de la espiritualidad, pero alejándonos de los espejismos que los ideales intentan transmitirnos. Los ideales son buenos para la raza humana en tanto y en cuanto le alivian el sufrimiento del día a día, pero al mismo tiempo caemos en un pozo de desesperación cuando nos damos cuenta de que esos ideales no se acaban concretizando, teniendo en cuenta que la mayoría o la totalidad de la raza humana es idealista por definición. Son muy pocos los que se dan cuenta que esos ideales no se materializan. Hay gente que, por razones muy complejas, prefiere soñar, prefiere esperar que mañana o el año que viene, cuando pase Navidades, todo será maravilloso, pero hoy mismo no está haciendo nada para que eso acontezca. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que encarnación tras encarnación tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades a la hora de encarar esa capacidad mental que tenemos de proyectarnos hacia el futuro. Para empezar, este tema tiene mucho que ver con el tema de Sagitario. Estamos en Sagitario y por lo tanto toca hablar de algo parecido a la aspiración o los ideales. Sucede que esta aspiración, técnicamente hablando, es proyectarnos a la mente abstracta. El objetivo de la raza humana es trabajar con la mente abstracta para que llegue un día que podamos enfrentarnos al hierofante en la cuarta iniciación, renunciando a todo lo conocido y crucificándonos en la cruz de la materia. Esto es lo que dicen
lo que dicen los libros de esoterismo, de teosofía, básicamente todos los conocemos. Lo que sucede es que la práctica dista mucho de la realidad. Es decir, creemos que con un mantra diario tenemos bastante para mantener el ideal, pero el ideal o la aspiración, según sea el caso, tiene que estar basada en una visualización continua de una meta, de un objetivo. Cuando en Sagitario se le dice el arquero, el guerrero este que va a caballo, el centauro, la flecha misma señala una dirección, quiere decir que toda mi conciencia, mi mente está abocada a ese resultado. Resultado que seguramente no voy a ver, pero no obstante, hay una cosa que sí que puedo detectar en mí. Voy cambiando paulatinamente y de forma progresiva, a lo mejor no muy rápido, y eso quiere decir que las metas se van consumando. Y lo importante es que tengamos en cuenta que la meta, por pequeña que sea, debe de consumarse. Por lo tanto, también debemos conocernos muy bien, tener un conocimiento de la mente concreta, que básicamente es mente de deseos, y saber qué es lo que nos podemos plantear a corto, medio o largo plazo y poder al final convertirlo en una cuestión tangible. Si queremos aprender un idioma, nos toca hablar el idioma ese, aprenderlo. Nos toca tener muchísimas horas de conversación, aunque la gramática no la conozcamos, básicamente para soltarnos. Por lo tanto, en lugar de perder horas y horas y horas aprendiendo los textos de memoria de teosofía o de la escuela arcana o de cualquier otro grupo esotérico, empecemos para darnos cuenta quiénes somos realmente, qué estamos haciendo y qué es el próximo paso que debemos realizar. Si esto poco a poco lo vamos haciendo, esa aspiración, ese idealismo con mayúsculas, no negativo, positivo, porque cuando la gente ansía cambiar, lo que está intentando es acercarse de una manera indirecta a la propia alma. ¿Por qué indirecta? Porque la que pide eso no es el alma, es la personalidad. Así que vamos a empezar con unas citas de un libro de astrología esotérica, refiriendo al tema de este signo de Sagitario. Trabajo número de Hércules, número 9. La meta definida del centauro, que es la satisfacción del deseo y los incentivos animales, se convierte en etapas posteriores en la meta de la iniciación, la cual culmina en Capricornio después de realizar en Sagitario el trabajo preliminar. La nota clave del centauro es ambición. La personalidad aspira por ambición personal, por orgullo personal. La del arquero, la del alma, es aspiración y orientación. Ambas son expresiones de las metas humanas. Una es la meta de la personalidad y la otra es la meta del alma. El idealismo es el poder de ver la visión y orientarse hacia ella. Este es el trabajo de Marte, expresión del sexto rayo. El sexto rayo de devoción e idealismo es el que nos obliga, que es el rayo de Sagitario, pero Sagitario es un signo de fuego. Por lo tanto, no es esa energía que conocemos habitualmente a nivel de personalidad. Bien trabajada, la energía del sexto rayo nos va a llevar a un nivel muy elevado de evolución. No es tanto la cualidad del rayo, sabemos que Marte es un planeta muy guerrero, el señor del plexo solar, pero si vivimos por debajo del diafragma, claro que nos va a dominar. Pero si intentamos pasar por encima del diafragma y depender por nuestra orientación mental de los chakras superiores, la famosa meta, ni más ni menos, digo la mente abstracta, pero es pasar del centro plexo solar, que es el que rige la personalidad, cuando todavía somos bastante inconscientes, y depender de los chakras superiores. Esa es la etapa, la meta que deberíamos alcanzar, no cosas que están fuera de nuestra comprensión. Bueno, vamos a continuar. La aspiración como escapismo. Antes os he dicho que cuando una persona no realiza las cosas que se propone en el día a día, se plantea otras más importantes para después de una fecha determinada. Generalmente se utilizan las vacaciones del verano o las navidades para después de ellas iniciar un cambio. Me imagino que los que estamos aquí, los que van a escuchar luego por internet o van a ver este vídeo, seguramente que creen que eso es real. Y en la práctica, si lo miramos muy bien, eso no es real, porque se hacen muy pocos cambios de esos. Y cuando se implementa un cambio, generalmente dura poco, porque el cambio lo pide la personalidad.
porque el vehículo emocional no está a gusto con esto, no le gusta aquello y se plantea un cambio o aspira a cambiar, pero no conoce el mecanismo de los cambios. Para cambiar verdaderamente debemos estar plenamente alineados con el alma y eso implica que la personalidad debe estar en silencio. La mente concreta no debe darnos ningún problema. Por lo tanto, los deseos deben estar controlados. Cuando se dice deseo controlado, no quiere decir que nos estemos reprimiendo, sino que simplemente ya no nos llama la atención. No es lo mismo dejar de consumir esto, lo otro, el alcohol, para quitarnos la adicción, que un momento, en un día, descubramos que ya no nos apetece ni esto, ni aquello, ni lo otro. Ojalá realmente eso sea una verdad en nosotros y por lo tanto, cuando decidamos hacer un cambio, no tengamos ningún problema ni ninguna recaída. Así que no nos queda más remedio que conocernos mucho, meditar, estar muy atentos y sobre todo mirar al frente. Frente es precisamente el deber diario, no mañana. Y la aspiración no debería de durar, de ir más allá de 24 horas. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de reacción para tanto y capacidad de acción concreta. Podemos tener muchísimos ideales, muchísima mente abstracta, pero la acción siempre ha de ser a nivel concreto. Así que necesitamos una mente concreta también, pero esa mente concreta no nos tiene que dominar, nos tiene que dominar la mente abstracta. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Trabajando con mucha perseverancia y muchísima paciencia. Dice las metas como ilusión de la responsabilidad inmediata. Uno a lo mejor tiene que, esta tarde en su casa tiene que arreglar algo, pero como es muy idealista, pues prefiere ponerse a leer un momento o ir a una conferencia o ir al cine o una obra de teatro, pero a lo mejor en su casa tenía un deber que cumplir y no lo cumplía. Hay gente que hace esto con la propia familia, elude la responsabilidad que tiene, aunque ya los hijos estén criados, son tus hijos. Y si te necesitan, pues cada uno debe decidir lo que tiene que hacer. Pues nos inventamos una excusa, eludo mi responsabilidad, de esta manera me satisface a mí mismo porque he hecho algo que quiero hacer, pero no entiendo bien cómo he podido infringir un karma porque no he cumplido con aquello que realmente me pertenecía hacer. Es decir, si planteamos algo, llevar algo a la práctica, salvo alguna circunstancia extrema, debemos hacer lo posible y lo imposible por cumplirlo. De lo contrario, nos vamos a cortocircuitar y por lo tanto no tendremos un contacto claro con el reino angélico y lo que será más grave, el contacto con el alma se va a diluir, si era poco, se va a diluir un poco más. Así que la meta como ilusión de la responsabilidad inmediata. Y la responsabilidad inmediata, vuelvo a insistir, es a lo único que nos deberíamos agarrar fuertemente, lo que me toca hacer, lo que debo hacer. Aspiración como capacidad de contacto con el alma. Bueno, cada uno debe de saber si todo aquello que se plantea lo va consumando en el día a día. Hay gente pues que domina muy bien su vida en el sentido de que todos está bajo su control, bueno, cada una y hay otra que prefiere fluir, prefiere no plantearse nada y que vayan viniendo las cosas como tengan que venir. Eso cada uno debe de ver de qué dispone. Si disponemos de una mente, tenemos un signo mental, un ascendente mental, tenemos fuerza de voluntad y aquello que me propongo, poco a poco, peldaño a peldaño, pasito a pasito, lo voy consiguiendo. ¿Qué puede suceder? Según el ambiente kármico social en el que viva, habrá gente que me va a admirar y habrá gente que me va a despreciar. Porque evidentemente cuando hay cambios de este tipo y cuando el alma se manifiesta, no olvidemos que nosotros cambiamos. Cambiamos a mejor. Si los demás dicen que cambiamos a peor, a menos, ya no somos tan sociables, es porque no han entendido un cambio que es necesario en el camino. Uno deja de ser aquella persona dicharachera en el sentido tradicional del término, que departía continuamente con los demás, hablando de temas intrascendentes y solo anhela estar con gente que hable de temas espirituales, esotéricos, filosóficos o de cuestiones sociales como las desigualdades, los problemas de la humanidad, etcétera, etcétera. Se puede hablar de todo, de fútbol, de política, pero con profundidad. El problema es cuando tenemos esta capacidad de analizar tan superficial la realidad, es que nos fijamos en lo que la televisión nos dice o los medios de comunicación. Y ahí sabéis que nos manipulan mucho. En el siglo XIX se sabía, si querías conocer la verdad de un diario, de un periódico, mira a ver quién paga la tinta. Hoy en día es quién es el dueño del servidor de Internet o de la red social por donde sale noticia y ya sabemos que esos propietarios tienen unas ideologías muy especiales. Por lo tanto, salen auténticas aberraciones, auténticas tonterías, pero la gente se las cree. ¿Por qué?
Porque básicamente todos aspiramos a algo más y todos en el fondo seremos un juez. Somos un país, España es un país de Sagitario. Si hemos leído el Quijote, alguna cosa del Quijote o de los clásicos españoles, el idealismo es muy grande en este pueblo. Todos los españoles pueden con un café o con una cerveza o un chato de vino arreglan el mundo, ¿verdad? ¿No habéis escuchado esto en los bares? O la gente en el tren, en el auto, todo el mundo juega a fútbol, todo el mundo es médico, todo el mundo va a la luna, todo el mundo opina de todo, de todo. ¿Qué sucede? Que es una característica de nuestro pueblo. Hemos encarnado en esta tierra y por lo tanto el karma también es nuestro. Habría que decir que esto no es lo correcto. Esto es una etapa muy larvaria de la humanidad. Hay que crecer un poco más y hay que distinguirse conociendo los problemas que hay en la Tierra y teniendo una opinión fundada. Para ello debemos tener varias fuentes de información. Claro, nos tocará leer, estudiar, analizar párrafos, páginas y páginas enteras, pero si nos lo creemos todo con cuatro palabritas como circula por las redes sociales, ¿para qué tenemos un entramado de nervios? ¿Para qué tenemos un cerebro y unas sinapsis construidas? Si no pensamos, todo eso se va a atrofiar. Y lo tenemos clarísimamente en esta gente que sale de los institutos, de los colegios hoy en día, copiar y pegar. Eso no es aprender, eso no es trabajar el cerebro, eso no sirve para nada. A corto plazo nos puede dar mucha satisfacción, pero a la larga no nos podrá dar satisfacción. De ahí que si nos planteamos meditar, que sepamos que este trabajo es diario, no podemos desfallecer en ningún momento. Así que va a ser el contacto con el alma el que nos va a hacer perseverar y el que nos va a dar al final frutos, frutos de cambio. Y si los demás nos dan la espalda, os digo una cosa, bienvenido el día que eso pasó. Así de claro, incluso la familia biológica. Dice, el reino humano dispone de esta capacidad. Sí que tenemos esa capacidad de aspirar. Lo que sucede que es para este estudiante simplemente es un escapismo. Es más fácil subir al Everest o subir a la Mola, que está aquí cerca, que precisamente ir de los chakras inferiores a los chakras superiores. Eso cuesta cientos o miles de vidas. Decimos, ¿pero por qué cuesta tanto? Porque la parte de abajo tiene muchísima gravedad, pesa mucho, y como pesa mucho, ¿a dónde va todo? Tiramos una piedra, ¿hacia dónde va? Línea de menor resistencia, va hacia abajo. No le podemos culpar al logos planetario de la ley de la gravedad, porque es consustancial a todo el plano físico cósmico. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que nosotros podemos interactuar si estamos dispuestos a soltar lastre, que sería una manera de contrarrestar la ley de la gravedad. Me voy explicando, ¿no? Quienes mantienen la atención lo logran. Aquí está el gran problema. En estos tiempos sales a la calle, yo os recomiendo que os montéis en un autobús, os pongáis delante, donde esté detrás del asiento del conductor, si es a mano derecha mejor, y vais a ver la gente por Barcelona cruzando las calles muy contenta con su teléfono móvil, mirando, mirando, mirando. ¿Dónde está la atención en este momento? Cuando hablamos en teosofía, en esoterismo, de atención, nos referimos a la información que procede del alma, no de la personalidad. Estamos abocados a trabajar con la conciencia y no con el soporte que utiliza la conciencia periódicamente para manifestarse. Quienes divagan no alcanzan resultados. La razón por la cual en estos momentos no tenemos una masa social centrada en un pensamiento construido correctamente, es porque la gente no mantiene la atención, la concentración, no se concentra en nada. Para ir al fútbol, curiosamente, parece que hay veintitantas personas tirando detrás de una pelota, pero hay que estar muy atento para saber por dónde va la pelota. En televisión se va muy bien porque lo falsean todo con planos diferentes. Pero imaginaos en un campo de fútbol mirando con tu propia vista los que llevan la pelota y cómo va de una portería a la otra y al final esa pelota entra. Se necesita muchísima concentración para no perderse. Resulta que a la gente joven eso ya no le interesa, porque no pueden estar centrados. Y quien dice eso, dice esas películas que te obligan a pensar. Quieren cosas que sean muy impactantes. ¿Por qué? Porque a nivel mental no son bastante flojos, no tienen concentración. No han aprendido a concentrarse de pequeños. Tengo que decir que a mí nadie me enseñó hasta que en mis manos cayó con 14 años un libro que se llamaba, y se llama, me imagino que estarán publicando todavía, La introducción al yoga de Ramiro Calle, Ramiro Calle. Y para mí ese libro fue la bendición del cielo y además con 14 años me vino como un regalo. Empecé a hacer un montón de ejercicios, asanas y de todo. No sabía lo que hacía, pero bueno, estoy aquí en este momento. Así que quienes divagan
no alcanzan resultados. ¿Qué significa divagar? Apartarse de ese propósito, de esa aspiración que nos hemos planteado. Sea lo que sea, pero empecemos por cosas asumibles. No nos planteemos hablar 10 idiomas dentro de 4 días, porque eso no tiene sentido. Y además, a partir de los 35 años, 40, las células neuronales no tienen la flexibilidad que tenían antes. A ver, se dice que los 7 primeros años construimos el armazón del cuerpo físico, de los 7 a los 14 del cuerpo astral emocional y de los 14 a los 21 del cuerpo mental. Y cuando llegamos a los 21, curiosamente, alcanzamos el nivel que tuvimos en la anterior encarnación, pues que cada uno de nosotros, sinceramente, analice cómo estaba a los 21 años, porque seguramente equivale al nivel de la anterior encarnación. No hay que juzgar a nadie, todos somos necesarios, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Vamos a continuar. Luego las preguntas. Aspiración e ideales acordes a nuestro estado de conciencia. Como nos interesa ponernos a los pies del alma, evidentemente todo lo que lleguemos a cabo en el día a día tiene que estar revestido de la energía del alma, pero esa energía ¿cuál es? No la conocemos a priori. Lo que viene en los libros está muy bien, pero como nosotros eso no lo hemos podido sustanciar porque no hemos tenido todavía las experiencias que han tenido esos escritores, debemos formularnos una cuestión. Todo aquello que tenga que ver con la personalidad, de entrada hay que descartarlo a no ser que nos demos cuenta, simplificando los procesos mentales emocionales, que podemos trabajar la mente de una manera muy concreta, de una manera más práctica. Imaginamos que vienen las fiestas de Navidad, ¿no? La gente que se junta a comer, a cenar, no se ven todo un año, pero hay que comer muchísimos esos días, muchísimas cenas, comidas y muchas llamadas telefónicas y visitas que a veces no te apetecen. Bien, ¿creéis que es normal que esta noche empecemos a trabajar en el menú que tomaremos el día 25, el 24, el 26, el 30, el 31, el 5 y el 6 de enero? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y cada día dando la vuelta, no, no, vamos a hacer esto porque lo otro lo hicimos el año pasado y no gustó. Eso es perder el tiempo, eso no es acercarse al alma. Si estamos plenamente atentos, el cerebro, nuestra conciencia tiene un resorte maravilloso. Cuando necesitamos algo, nos da la luz necesaria para llevarlo a cabo. Y cuando actuamos de esa manera, resulta que nos olvidamos de los convencionalismos, actuamos de manera espontánea y la cena, la comida, va a salir perfecta. ¿Por qué? Porque hemos estado atentos y sobre todo expectantes para que el alma pueda hablar a través de la mente superior. Pero esto implica ni más ni menos conocernos un poquito y mucha disciplina, mucha concentración y reflexionar todo lo que nos pasa. Lo ideal sería, os lo digo así por experiencia propia, que fuéramos por la calle y nos diéramos cuenta que todos somos de la misma familia. Son diferentes esferas, pero que estamos en una gran esfera. O si no, alguna experiencia magnífica de Antacarana, que este estudiante tuvo en su momento, vernos todos enlazados con una trenza por la nuca, que subía hacia arriba, a todo el mundo igual. Desde los animales, las plantas, todo iba hacia arriba. Somos hijos del mismo Padre. Ojalá cuando nos introducimos en un transporte público que van cientos de personas, podemos darnos cuenta que estamos todos dentro de una gran matriz, no una matriz que tiene que revelar algo. Por lo tanto, quiere decir que todos somos hermanos. A nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental, somos todos hermanos. Lo que sucede, que eso queda muy bien para las religiones organizadas, pero vía meditación no hemos sido capaces todavía de poderlo exprimir bien y sustanciarlo y aplicarlo en el día a día. Si la gente meditara, reflexionara un poco, la paz por sí ya estaría en la tierra. ¿Qué sucede? Sucede que hay gente que no piensa, hay seres muy mentales que son en la práctica magos negros y dominan a aquellos que son netamente emocionales, que son las ovejas que hay en este planeta Tierra. ¿Me explico? Ovejas como personalidades que no despiertan, son conciencia de masa. Practican el buenismo, creen que con eso han hecho bastante, pero si no pensamos, no trabajamos mentalmente, resulta que nunca llegaremos a ser cabras. No podremos subir a la montaña, no tendremos pensamiento propio, como decía la Bailey. Así que yo os animo a que nos concentremos, trabajemos y aquello que podamos hacer que esté plenamente razonado y el saber por qué hacemos las cosas y por qué de esta manera. Y en cuanto al resultado o la meta, no nos preocupemos. Lo importante es el deber que nos hemos planteado hacer. Vamos a continuar. Relación entre el alma y la personalidad. A fin de cuentas, todo lo que el trabajo esotérico,
la enseñanza esotérica relativa al aperfeccionamiento del ser humano y sus vehículos radica en acortar la distancia, el trecho que hay entre los vehículos periódicos, que son karmáticos, que tienen un karma no porque se diga, sino porque están hechos con un patrón que corresponde al ángel lunar. El ángel lunar es una entidad que viene del anterior esquema, del esquema de la luna, en el cual el logos planetario tuvo una serie de dificultades y esa evolución se paró en la sexta ronda. No llegaron al ciclo de 7 rondas. Hubo un fallo muy grande, fallo que es exactamente el mismo que hubo en la Lemuria, con el tema de la separación de sexos. Y ese tema pues hizo algo importante. Os conté un día que el logos planetario, en lugar de enfocarse en el logos solar, se enfocó en el logos, en el plexo, en el centro básico del logos cósmico, que es la estrella del dragón, Draco. Se focalizó allí y vino una serie de energías que, bueno, que le alteraron, etcétera, etcétera. Lo importante es que tengamos en cuenta que una cosa es el karma del planeta, es decir, que ya tenemos esa media general que hay en todo el mundo, y otra es la expectativa que nos podemos plantear nosotros si realmente llevamos a cabo ciertas cosas sencillas. No olvidemos una cosa, la ley del karma tiene su responsabilidad, pero sabéis seguramente, si habéis leído alguna biografía de algún personaje rico o famoso en el mundo, que nació en una casa donde no había nada, con un montón de hermanos, y sin embargo construyeron grandísimas multinacionales. ¿Qué quiere decir? Que son almas avanzadas, almas que han vivido mucho y el tema de la experiencia del trabajo diario la lleva incorporada, mientras que hoy encontramos a mucha gente que es incapaz de plantearse nada y que nunca lleva a cabo sus propósitos, porque le falta fuerza de voluntad, porque le falta la presencia del alma. La presencia del alma no es el plexo solar, es la mente superior. Cuando uno tiene una voluntad, esto que se le llama el ego, el yo, el aspecto leonino, reivindicar el yo personal, el ego con minúsculas, hay que decir una cosa, hay que tener ego para tirar adelante. Si no tenemos una personalidad fuerte, no hacemos el aspecto leonino, nos van a pisotear. ¿Qué quiere decir? Que nos van a anular continuamente. La señora Blavatsky, la señora Besant tenían un primer rayo increíble, una voluntad que si la gente que tanto dice Madame Blavatsky la tuviera delante, con la mirada nos fulminaría a todos. ¿Por qué? Porque no estaba para perder el tiempo, estaba para trabajar al servicio de la jerarquía. Si ya que creemos en la jerarquía y nos juntamos en una logia de la sociedad teosófica, que tengamos en cuenta que aquí venimos a prepararnos para servir a la jerarquía, que quiere decir servir a la humanidad, no dando sermones, no diciendo a la gente lo que tiene que hacer, sino pregonando con el ejemplo. Si hemos conseguido diluir la relación, la distancia entre el alma y la personalidad, cabe decir que será el alma que se exprese por nosotros. Así que debemos tener un vocabulario adecuado, comprensión, sonrisas, pero sobre todo no caer en las trampas de la personalidad. Cuando nos cuenten una historia de lágrimas, nosotros no somos el problema y no tenemos que llorar para nada. Ojo con esas trampas, porque eso nos atrapa muchas veces, el mundo emocional, las penas, la conmiseración, y eso es un camino que nos lleva a la perdición. Por ahí no debemos caer nunca. Si la gente quiere llorar, es su problema. Hay que decirles a todo el mundo que mejor es reír. Incluso llegar a hacer una cosa, reírse de uno mismo, porque nos hemos equivocado. Mira que he sido tonto, tanto que sé, fíjate, me he equivocado. Eso es lo mejor. El alma aspira a expresarse a través de la forma. Sí, aspira a expresarse, pero hay una cosa. Los vehículos de la personalidad vienen de la etapa lunar, tienen una energía involutiva. Hasta que no llegue un momento de la evolución y nos planteemos una iniciación a la vista, la tercera o la segunda, que está en el tema de Escorpio, evidentemente no tendremos el resultado palpable de que controlamos nuestro deseo y nuestro pensamiento ligado al deseo. Cuando hay silencio en la mente, hay vacío natural, la mente abstracta comenzará a hablar. ¿Cómo lo va a hacer? A través de imágenes muy sintéticas, imágenes, por ejemplo, de figuras geométricas que tienen una gran profundidad y que a lo mejor tardamos 15 o 20 años en desentrañar. Yo tuve en mi momento, en los años 80, algunas expresiones, algunas figuras geométricas que he tardado muchos años en poderlas discriminar perfectamente, discernir y sacarle todo el jugo que tenían. Creo que todo, pero otras se me han quedado en el tintero, porque no es una enseñanza reglada como conocemos al detalle, no. Se te da esto y empieza a trabajar. Empieza a trabajar, ahí está todo. Si no trabajamos, eso evidentemente no. Y no pretendamos manifestar al alma
si no es a través de la personalidad. De la otra forma, nos estamos equivocando. Las alas del alma somos nosotros. Por lo tanto, la teoría la debemos convertir en práctica diaria. Vamos a tirar adelante. La personalidad no quiere imposiciones. ¿Por qué? Pues porque básicamente el vehículo emocional, que es el más poderoso que tenemos en este planeta a nivel de raza humana, este vehículo no quiere que le alteren y quiere solamente lo suyo. Lo que uno cree, lo que uno desea es lo que vale. Y eso estamos muy lejos de la realidad con ese comportamiento. Nos tocaría hacer un cambio grande, pero antes de hacer un cambio grande, pensemos un poquito qué capital tenemos para hacer el cambio, de qué disponemos para hacer el cambio y qué pretendemos adquirir. Pretendemos adquirir paz, tranquilidad, poder, la presencia del alma. Tal vez sea más sencillo. El objetivo es que nos conozcamos bien, pero el hecho de conocernos bien y no actuar consecuentemente implica también un karma claro. Implica que no hemos hecho algo correcto. Si llevamos tiempo haciendo las cosas correctamente, cabe entender también, valga la redundancia, que todo va compasándose a ese ritmo que uno quiere imprimir a su personalidad. La personalidad se debe de cambiar desde arriba. Y hay que hacer, si queremos imponernos sobre la personalidad, ha de ser desde arriba, desde la propia alma, no desde la personalidad. Nos enfrentamos con el deseo entonces. Los tres vehículos, el mental, el emocional y el etérico, no expresan integración. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Que el vehículo, el mental, el emocional y el etérico, ¿por qué no la expresan? Porque responden a tres distintos aspectos, a la mente, a la emoción y a la acción. Son cosas diferentes. Para el alma no, pero para nosotros sí. Y como para nosotros son cosas distintas, no podemos ni imaginar que eso se tiene todo que introducir en algo nuevo, en una síntesis. Para eso debemos irnos a un nivel mucho más elevado. Y ese nivel es el que tratamos de alcanzar en el día a día con muchísimas dificultades. Si tenemos integración, evidentemente tendremos más cosas, ya veremos. El idealismo, si no hay integración, el idealismo, ¿qué le pasa? Se diluye. Esa aspiración de conseguir una meta, no tenemos energía suficiente para concretarla, ¿no? No se puede concretar por una razón sencilla. No hay fuerza de voluntad, no hay capacidad de resolución para implementarlo y por lo tanto la meta no se alcanza. Otra cristalización más. Este es el trabajo que tenemos en el día a día y cómo perdemos el tiempo día tras día, mes tras mes y año tras año intentando cambiar. Imagino que llevamos muchos años en temas estos de teosofía, esoterismo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos compañeros hemos conocido que llevan desde el principio, desde que empezamos nosotros y están todavía? Pocos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el resto? Se apuntaron durante un tiempo, pensaban que esto era llegar y besar el santo, y cuando les dijeron que había que leerse este libro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, pues yo no puedo hacer tanto. Yo con un poco ya tengo bastante. Al cabo de un tiempo, acaban algunos renegando de lo que han estudiado y de lo que han hecho, porque les parece que no es lo correcto. ¿Pero por qué les pasa eso? Porque no tienen perseverancia. Si uno tiene perseverancia, un error simplemente es un pequeño parón muy limitado. ¿Qué debemos hacer? El trabajo nulo, sueños sin realizar, tiempo perdido, oportunidades agotadas. Esto es cuando la meta no se alcanza. Viene la frustración. ¿Por qué viene esta frustración? Porque soñamos cosas imposibles. ¿Os acordáis de aquella película, El hombre de la Mancha, El Quijote? La canción aquella es El sueño imposible. ¿Os acordáis? Bueno, pues si queremos soñar con un mundo mejor, no tenemos más remedio que trabajar para conseguirlo. Y la única forma es que yo cambie. Y si no esperemos nunca que los demás cambien. Si uno cambia y está en contacto con el alma, lo que hagan los demás le va a importar bien poco. A no ser que sean cosas que realmente claman al cielo, en el sentido de falta de responsabilidad social, que esto sí que hay que buscar ayuda para corregirlo. Pero lo demás es igual. A nadie le interesa si nosotros contactamos con el alma, ¿verdad? Entonces, pues si nos hemos planteado esa meta, ¿por qué no somos valientes y perseveramos en ese contacto? Necesitamos contactar con el alma para neutralizar la parte oscura que hay en la tierra a nivel social, que es muy importante, y sobre todo lo más penoso en la juventud. Nunca la juventud había estado tan cercada por la parte oscura. Nunca, ni en los años 60 con el LSD, del siglo pasado con la droga. Es ahora, con las redes sociales, porque abarca mucha más gente. Y en todo el mundo, en segundos, se entera todo el mundo de lo que hay.
que es una cualidad acuariana, esto. No deberíamos emprender la búsqueda sin contar con la ayuda del alma. ¿Y cómo nos proponemos contactar con el alma para alcanzar una meta? ¿O la meta simplemente es contactar con el alma y continuar perseverando en el camino acompañados de la presencia del alma? Si el guía interno nos acompaña, no hay meta que se nos resista y solamente habrá aquellas metas que karmáticamente nos competa llevar a cabo, lo que debamos materializar, si se trate de un cambio de carácter, ya se trate de una forma más amplia y generosa de entender la evolución, o ya se trate de ver que cada uno tiene el nivel que tiene y es gracias a su propia evolución y que no podemos eso cambiarlo por nada, no podemos esotéricamente violar a nadie. No podemos arrojar verdades a personas que todavía no están en esa situación de recibir la verdad. Así que debemos tener muchísima parquedad de palabras, que es lo que le compete precisamente a Sagitario, ser muy consciente del peligro de la información y además una cosa que me habréis escuchado alguna vez, toda información esotérica, teosófica, que se vaya propagando en las logias, aquellos que la escuchan, si no la implementan, no la ponen en práctica, les cristaliza. ¿Y por qué? Porque era una llave para abrir una puerta nueva. Yo hubiera preferido guardar la llave y no abrir ninguna puerta, seguir en la estancia en que estaba en ese momento. Y eso es una responsabilidad nuestra, no de quien nos ha dado la llave. Desarrollando la voluntad. ¿Esta cualidad en la escuela os enseñaron a desarrollar la voluntad? No. Pues en los manuales de psicología, una de las cosas primeras que se tenemos que desarrollar es la voluntad personal. Lo que distingue a un ser humano de otro es la capacidad que tiene de recurrir a su aspecto volitivo, el acto de la voluntad. Los que tienen más voluntad, los obstáculos los salvan. Los que no tienen voluntad, ¿qué pasa con los obstáculos? Uno puede tener un coeficiente intelectual muy grande, pero si no hay voluntad, que significa perseverancia y constancia, ¿qué hay? Agua de borrajas todo, ¿no? Se esfuma todo. Así que la voluntad está a nuestro alcance, ¿no? Es una de las cosas que a mí en la escuela no me lo enseñaron, ni mucho menos. Muchos datos, que está muy bien, sí, pero a nivel práctico social, ninguno. Establecer contacto con el alma y mantenerlo firmemente arraigado. Si realmente nos proponemos hacer las cosas bien y con plena atención, lo que denominamos alma está detrás de la correcta acción, del correcto pensamiento y del correcto sentimiento. Todo eso que esa nube es el alma, es aquello que no es material, aquello que no tiene nada que ver con la forma, es decir, con la esencia. Si nos planteamos las cosas en el día a día para buscar la esencia, la causa, estaríamos trabajando en el camino correcto. Todo lo demás es desviarse de esa meta. Así que la única meta posible que tenemos a nuestro alcance es contactar con la propia alma. Y creo sinceramente que eso está en las manos de todos los que estamos en esta reunión, ¿eh? Y los que pueden escuchar y de ver este vídeo después. ¿Cómo lo vamos a conseguir esto? Rezando mantras, leyendo cada día la doctrina secreta, diciendo que Madame Blavatsky tenía 4 iniciaciones, diciendo que el otro tenía una, que el otro que tenía 2, que el otro vio no sé quién. ¿Creéis que es así? No. Haciendo las cosas en nosotros. La única casa que tenemos que tener limpia es la casa donde vive el alma, la personalidad y ordenada. Lo demás nos importa bien poco. Ojalá esto sirviera para trabajar con mayor ahínco. Desarrollando el silencio, ya sea interior o exterior. Cuidado porque en el tema del silencio, este signo, Sagitario, como viene después de Escorpio, que es una iniciación, se le llama el signo del iniciado y también el signo del silencio. Pero en realidad hay que decir que no todos los sagitarianos son así, ni mucho menos. Son idealistas, muchas metas algunos, otros no tanto, pero bueno, cada uno es como es. Pero el silencio más difícil de llevar a cabo es el interior. Y no confundamos un tema. Se dice, en el mundo de la espiritualidad hay que guardar silencio, hay que tener una actitud, no diré yo egoísta, pero no inmiscuirse en los asuntos mundanos. Yo lo que os puedo decir es lo siguiente. No siempre el silencio es la antesala de la sabiduría, ¿eh? He tenido la oportunidad de conocer gente que el silencio era la antesala, no diré de la vulgaridad, pero sí digo de la hipocresía. ¿Por qué lo digo? A mí no me vale que uno no hable cuando por dentro se está hirviendo.
y está pensando mal de los demás. Cuando vamos adquiriendo un poquito de sensibilidad a nivel etérico, emocional o mental concreto, vamos a dar cuenta poco a poco de que con ciertas personas no nos encontramos bien. ¿Por qué? Pues porque los pensamientos que tienen hacia nosotros no son correctos. Así que menos dejar de hablar y más limpiar la lengua interior, que es lo verdaderamente peligroso. Uno puede acordarse de la madre de otro en un momento dado, no pasa nada. La energía sale y se acabó, no pasa nada. Pero aquel que va todo con muy buenas palabras, con muchísima empatía, y luego después pues lleva el puñal preparado para clavártelo en la espalda, literalmente a nivel psíquico, tengamos cuidado con esto, ¿eh? Porque en estos grupos, en este o en otros que hay, yo he estado en muchos que lo hay, tienen esa costumbre. Ay, hermano, hermano, pero por lo tanto, vigilemos esto. Así que menos historia de menos rituales y más actividad consciente. Desarrollando la concentración, como os he dicho antes, y sobre todo manteniéndola. No se trata de que uno desarrolle un día, mira, me he concentrado analizando estas figuras de los dragones, tienen tantas escamas, uno este tiene el otro, el tiene tanto, mide tantos centímetros. Muy bien, un trabajo de quinto rayo, pero ¿y después qué? ¿Después dejamos la mente divagar? No, todo el día. Toda la conciencia de vigilia debemos mantener la mente atenta, concentrada en lo que realizamos. Y sobre todo, empezar a meditar. Para meditar, primeramente, el Raja Yoga que decía, concentración, meditación, ¿qué venía después? Iluminación, inspiración, ¿y qué venía después? Una cosa de estas venía. ¿Te acordáis de aquello? El Raja Yoga, concentración, meditación, iluminación. Bueno, iba por ahí. Luego lo miráis. Hemos de tener en cuenta que si no hay silencio interior, no puede haber concentración. Si no hay concentración, no puede haber meditación. Y lo que tenga que venir después, revelaciones, inspiraciones o lo que se, como se llame, no llegarán nunca. Por lo tanto, la primera etapa es la concentración. Que en el fondo, hablar de concentración continua y hablar de meditación es lo mismo. La diferencia radica en que debemos coger un pensamiento simiente cada día, algo sobre lo cual reflexionar. ¿Para qué? Para mantener activa la comunicación, hasta que tengamos plenamente construido la antakarana. Y el camino entre la mente concreta, la unidad mental y la mente abstracta, la tríada espiritual, el átomo manásico permanente, esté plenamente transitable para nosotros. Cuando tengamos más allá de la tercera iniciación, ya no será necesario tanto la meditación como lo hacemos ahora. Simplemente nos mantendremos plenamente atentos. Pero ese caso era el del señor Krishnamurti, del Vicente Beltrán y de algunos más que han habido y siguen habiendo. Pero para nosotros ese camino no es el habitual. Ese camino es una auténtica dificultad. Así que apostemos por la meditación. Percibiendo los resultados, esto es lo más difícil, ¿eh? Profundizando en los mismos, mediante su implementación. Es decir, no puede ser teórico, ha de ser práctico, calibrando los resultados, percibiendo los cambios. Entonces nos podemos fijar en una meta. ¿Cuántos analizan los resultados? ¿Cuántos los perciben? ¿Cuántos los calibran en la potencia de los míos? ¿Cuántos los implementan? Muy pocos. La gente trata el mundo del alma todavía de manera como muy superficial y esto no lo podemos permitir. Este no es el camino. No, porque no, las metas que nos planteemos no irán a ninguna parte. No daremos el trabajo de verdad. Así que fijémonos la meta después de todo este trabajo y seguramente que estaremos en condiciones de materializar el objetivo. Meta, basada en la integración de la personalidad. Este es el capítulo más duro que la gente no entiende a veces, que por qué tiene que integrar la personalidad cuando uno si se pone al pie del alma ya está purificado. No, no estás purificado. Relajación del vehículo físico etérico. Nos relajamos en el día a día. ¿Nos enseñaron en la escuela a relajarnos? No. ¿Nos enseñaron a armonizar nuestro vehículo emocional? No. Nos enseñaron a orientar la mente a tranquilas y elevadas zonas, una forma de alineamiento de una meditación básica. No nos lo hicieron. Claro, si no nos enseñaron ni a respirar rítmicamente para concentrar la energía y tenerla preparada. Nos toca más remedio que trabajar mucho para poderlo conseguir. Así que cuanto antes empecemos, antes tendremos resultados palpables y nos podremos plantear la meta si conviene ahora o no conviene, o estoy preparado o no para contactar con el alma y no perderíamos el tiempo tanto. Pensamiento claro y positivo, mente enfocada en el ideal y concreción en el desarrollo.
claro y positivo. ¿Y qué es un pensamiento claro y positivo? Un pensamiento que hable del alma, un pensamiento sencillo, un pensamiento activo, dinámico, que anhele lo mejor para la mayoría. ¿Qué es exactamente un pensamiento claro y positivo? ¿Y cómo sabemos que está la mente enfocada en el ideal? ¿Porque lo repetimos continuamente el ideal o porque hemos consagrado nuestra vida a la materialización del mismo? Concreción en el desarrollo. ¿Cómo concretamos ese ideal en nosotros? Si en nosotros hemos conseguido el milagro, lo demás vendrá por añadidura, por añadidura. Nos toca reflexionar. Materialización del ideal a través de formas prácticas que expresen nuestro potencial. Lo ponemos en práctica, formas prácticas que expresen nuestro potencial, que cada uno entienda cómo lo puede hacer en su propia vida, simplificando los procesos y sobre todo utilizando la energía justa para resultados concretos. Hoy malgastamos mucha energía hablando. No sabemos trabajar de otra manera. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Hablar menos? ¿Meditar más? ¿Mantener más la atención? Claro, si propagamos esta norma, todo el mundo se tiene que ajustar al mismo patrón, porque si uno habla y los demás callan y no hacen nada más, vamos mal. Así que materialización del ideal a través de formas prácticas que expresen nuestro potencial. Metas individuales, grupales y sociales. La meta en sí mismo, si tenemos la capacidad de alcanzar el contacto con el alma, el resultado para nosotros es obvio. Cuantos más puedan trabajar esta meta individual en los grupos, con que una persona en grupos de 40 o 50 personas que no se conocen entre sí, pero que sintonizan interiormente a nivel energético, grupos egoicos, hubiera alguien que expresara ese ideal, la Tierra sería un paraíso. Imaginaos esto a nivel grupal, a nivel social, a nivel nacional, a nivel planetario, el cambio radical que puede llegar a precipitar. Estamos en ello. Seguramente que lo concretaremos alguna vez, pero la energía que no nos falte para continuar. La meta más válida para el ser humano sería reconocer en el semejante a uno igual en compromiso y dignidad. Esa es la meta. Que lleguemos a ver el alma en los demás. ¿A cuánta gente hemos visto, hemos percibido el alma en ellos? ¿A cuántos? Bastante gente seguramente, ¿no? Aunque no entiendan no comprendan el tema de la teosofía, ni el esoterismo, ni nada, pero hay gente buena. Hay gente buena y además pensemos una cosa, como encarnamos en periodos de 25 años, más o menos, de distancia, diferencia, con la gente que nos vamos a relacionar ya nos relacionamos en vidas pasadas. Por eso hay amistades maravillosas y odios que dices, ¿de dónde ha venido esto? Porque son ciclos evolutivos. Y como almas necesitamos de ese intercambio y seguramente que llevamos miles de años o millones de años encarnando de esa manera. Por eso se pueden tener metas, por eso pueden aparecer figuras destacadas y se forman círculos que se propagan con el tiempo y dentro del tiempo que sea volvemos a repetir la función. Por lo tanto, dignidad y determinación. Construyendo las rectas relaciones humanas, para eso nos preparamos, ¿eh? Para eso meditamos y es la única meta que la humanidad debe implementar. Esto es la buena voluntad mundial en funcionando. Hoy en día todo el mundo habla de que nos llevamos bien con los vecinos, pero a nivel planetario da pena, ¿eh? Cuando no hay una guerra, hay otra guerra por allá. Cuando no hay un exterminio de un pueblo y tan contentos, nos quedamos mirando, fijaos cómo somos, por televisión lo que están haciendo, no hay derecho. Pero ¿hemos hecho algo más que aparte de decir no hay derecho? ¿O apagar la televisión porque me asusta? Ojo, porque cuando esas noticias estas salen en televisión tienen una función. No es tanto la de informar, sino de aquellas personas que quieren despertar, a veces tienen miedo y no quieren despertar. Hay gente que le cuesta mucho reconocer que el mal es exactamente lo mismo que el bien, ¿eh? Es lo mismo, sale todo de la misma entidad. Acordaos del proemio de la doctrina secreta. Madame Blavatsky, todo está dentro del uno. No hay vida fuera del uno. Por lo tanto, no es que haya dos entidades, es la misma. En contacto con la materia sale la parte negativa de la materia. Y es lo con que tenemos que trabajar.
la parte filosófica superior. No podemos trabajar de otra manera. Así que sepamos que para construir las rectas relaciones humanas hay un karma planetario que cada vez que hagamos adelantemos 1 metro, nos saldrá un precipicio, porque se han hecho muchas cosas mal a lo largo de millones y millones de años. Y tiene que ver con la parte más densa, de cómo construyeron este planeta y de la entidad planetaria que lo construyó. Y contra eso no podemos hacer absolutamente nada. Esa es la tendencia innata que hay en nuestra personalidad. Queremos dar un avance, ¿verdad? Queremos adelante. ¿Y qué pasa a veces? Es que el alma no me asiste. El alma, a no ser que llevemos años meditando, el alma no va a aparecer, ¿eh? Llamamos que el alma está con nosotros, pero en la práctica no es así. No es así, porque si fuese así, no diríamos las cantidades de tonterías que llegamos a hacer a veces. Así que los errores que tenemos en el día a día provienen de los vehículos de la personalidad. ¿Pero qué vamos a hacer? No tenemos otra. Podemos cambiar, pero el resultado es muy, muy lento. Veamos la meta actuando como si. Ojalá nos planteemos una cosa. Si no somos capaces de ver la meta, ¿por qué no la imaginamos? ¿Qué nos enseñó el Vicente Beltrán? Que podríamos partir de lo más emocional, ir subiendo, subiendo, subiendo y mantener la focalización. Esto es el actual como si de la Alice Bailey. Esto es imaginártelo. Imagínatelo y mantén la imagen continuamente cada día. Y al final, ¿qué sucede? Que se convierte en realidad. Los ángeles, en el plano que sea, lo concretizan. Si hemos planteado deseos en este mundo, en este plano, y los hemos conseguido materializar, ¿por qué no lo hacemos también a nivel planetario con rectas relaciones humanas para todo el mundo? Que exista eso que se llama buena voluntad entre los pueblos. Hoy por hoy es una pura ficción. La conferencia esta de Brasil del clima, que ya sabemos cómo iba a empezar y cómo iba a acabar también, ¿verdad? Lo que nos queda todavía por avanzar. Así que actuando como si ya realmente estuviera contactando con el alma, expresándome como alma, me expreso como alma. ¿Creéis que algún dirigente mundial se expresa como alma? Hay algunos que sí, generosos, la verdad, maravillosos, hay que decirlo, pero tienen un efecto muy limitado, muy limitado. Dicen cosas muy profundas, pero como hay tantos trabajando a sueldo de la parte oscura que se encargan de difamar, de propagar falsas mentiras y tonterías, pues evidentemente es muy difícil que haya cambios. Ahora, no nos dejemos engañar por eso. Si nos hemos descubierto el alma en nuestro interior, cuando veamos un programa de televisión o un documental, una entrevista, podemos decir, este está en la luz, este no está en la luz. Yo os invito a que lo hagáis, porque es divertido esto, ¿eh? Se ven cosas muy, muy importantes. Gente que pensabas que no y gente que tiene luz. Y otra que tiene mucha labia, mucho derecho y muchas leyes y muchas historias y trabaja para el otro lado. De España hay muchos, ¿eh? Bueno, ya he acabado, ¿eh? Gracias por vuestra atención. Preguntas, preguntas, preguntas y hasta la próxima charla. Así que, venga, voy a abrir un momentito, voy a abrir a ver esto cómo está.